Hola, muy buen día. Mi nombre es Julio Díaz y soy uno de los pastores de Doxa Iglesia Cristiana. Qué bueno que estás tomando un tiempo para poder escuchar este audio y seguir con la serie de predicaciones que tenemos con base en la carta a los Efesios titulada Un nuevo pueblo, una nueva ciudadanía. La semana pasada cerramos esta gran sección de la carta a los Efesios, que va del capítulo 1 al capítulo 3, donde hemos visto cómo Dios se acerca al ser humano a pesar de que estaba muerto en sus delitos y pecados, y que todo aquel que cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, ahora está unido en Cristo, está unido al Señor, y es incluido en un solo pueblo llamado la Iglesia. Y que esta Iglesia tiene características sobrenaturales que incluso Dios utiliza para mostrárselas a una esfera espiritual, como se menciona en el capítulo 3. Debe de quedar sumamente claro que nosotros no hicimos absolutamente nada para ser introducidos a esta comunidad, el cual es el cuerpo de Cristo y que por su obra redentora Dios la unió. Un nuevo pueblo, una nueva familia, una nueva ciudadanía, y todo esto es un hecho, simplemente así lo es. Por otro lado, no vemos ningún mandato del 1 al 3, a menos que pensemos en el aspecto de que Pablo les dice a los efesios que recuerden que en otro tiempo. Esto lo veíamos específicamente en el capítulo 2, versículo 11. Entonces tenemos una gran sección de doctrinal. Ahí hemos visto varios aspectos doctrinales, donde se cierra esa gran sección con una segunda oración de Pablo y alabando a Dios en un contexto de iglesia, porque dice el versículo 21 del capítulo 3, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y lo que veremos el día de hoy es lo que debemos de hacer y perseguir en nuestro andar o caminar como cristianos, en medio de esta comunidad local de redimidos que es la iglesia, y que lo debemos de hacer de manera intencional, mantener esta unidad, mantener la unidad. Así que vayamos a la sección que nos compete el día de hoy. Nuestro pasaje estará en el capítulo 4, versículos 1 al 16. Capítulo 4 de los Efesios, versículos 1 al 16. Dice así: Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, que significa, sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina,
por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y el título para el sermón del día de hoy es La unidad en la iglesia. Simplemente lo he titulado La unidad en la iglesia. Y el argumento, es decir, la idea que puedo observar en todo este pasaje es que la comunidad de creyentes debe de mantener la unidad para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, mediante lo que Él provee. Lo repito, la comunidad de creyentes debe de mantener la unidad para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, mediante lo que Él provee. Así que veamos el punto número 1, que va de los versículos 1 al 3. Versículos del 1 al 3, punto número 1, preservando la unidad. Preservando la unidad. Pablo nuevamente habla de su condición de prisionero del Señor, como apelando a dicha condición, y menciona claramente que hemos sido llamados, como ya lo escribió en los pasajes anteriores. Por lo que entonces, si hemos sido llamados, tenemos la capacidad de buscar y mantener la unidad, no de crear la unidad, porque eso ya lo hace Dios. Eso lo ha hecho Dios. De hecho, en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 7, nos menciona: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Así que en ese llamamiento, ahora el Señor nos pide algo: que nos esforcemos por preservar la unidad del Espíritu, aunque esto también puede traducirse como en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Entonces el Señor nos dice que vivamos, pero literalmente esta palabra que se traduce aquí como vivamos es anden. Debemos andar entonces en humildad, en mansedumbre, es decir, en amabilidad, en paciencia, soportando, es decir, tolerando, y todo eso por amor. Todo eso por amor. Recuerda que Pablo tenía en mente de dónde lo había sacado Dios, y nosotros debemos de hacer lo mismo para mantenernos con los pies sobre la tierra, pues nos sacó de nuestra condición por pura gracia, por pura gracia. De hecho, en estas virtudes que acabamos de decir, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando, habla la humildad, el diccionario lo define como una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Y hoy en día decimos y usamos la palabra humilde como un sinónimo de pobreza económica. La palabra nos menciona: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Escribe Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4. De hecho, esto es lo contrario de la arrogancia. Y crea conflictos. ¿Qué? La arrogancia y el orgullo. Crea conflictos en la iglesia, porque nos sentamos en nuestro lugar y nadie nos mueve de ahí. Yo tengo la razón, él tiene la culpa. Con mansedumbre, es decir, amabilidad, por lo que es primordial tener
tu temperamento bajo control. Ser manso no es sinónimo de debilidad. Tenemos que quitarnos esa idea de nuestra mente. Con paciencia nos habla de tener un dominio propio y de estar bajo presión, es decir, tener un dominio propio cuando las presiones están sobre nosotros. Soportando, es decir, tolerar, porque estas 4 características las necesitamos urgentemente en la vida. Soportar no es fácil, es decir, tolerar. Y muchas veces podemos decir, ay, es que no tolero a este hermano, a esta hermana. Bueno, alguien también te está tolerando a ti. Pero tenemos tranquilidad en este sentido, porque finalmente el Señor nos pide algo que en sus fuerzas lo podemos hacer. Y ponemos pretextos, ¿no? Es que él empezó o ella empezó. Yo reaccioné así por su culpa. Es que lo que dije me lastimó. Es que lo que dijo me lastimó. Donde hay gente, hay problemas. Y lamentablemente estos problemas aumentan en la iglesia porque hay orgullo y no hay humildad y hay ausencia de estas otras virtudes. Porque no somos mansos, porque nos falta paciencia y porque somos como la pólvora, que a la más pequeña chispa nos prendemos y somos intolerantes. ¿Te imaginas que Cristo hubiera pensado de la misma manera? Entonces no hubiera muerto en la cruz. No merecíamos el perdón de los pecados, nadie. Pero por su amor lo hizo, y ese amor es el que nos debe de motivar para llevar estas virtudes a la vida práctica. El amor es buscar el bien de ese objeto amado al costo de nuestro propio sacrificio. Eso fue lo que hizo Cristo, el justo por los injustos. La unidad de la iglesia es nuestra responsabilidad, y cuando digo nuestra me refiero a todos los que somos miembros de la iglesia. No es exclusivo de los pastores, no es exclusivo de los diáconos, es de toda la iglesia. Algo práctico que puedes hacer con base en esto es tomar la iniciativa y pedir perdón a aquel que has ofendido. ¿Sí? Porque nos recordamos cuando nos ofenden, pero olvidamos cuando nosotros ofendemos a la gente. Y si también hay algo que te incomode con alguien, ve y platica con esa persona para aclarar el asunto. Perseveremos en la unidad de la iglesia. Ese fue el punto número 1. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. La base de la unidad. La base de la unidad. Versículos 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Aquí se nos mencionan 7 aspectos que son una realidad. Son una realidad. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un solo Señor que es Cristo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Y a pesar de las diferencias que tenemos como nuestro color de piel, que si somos altos o chaparros, nuestros grados de estudios, diferencias económicas, que si soy de izquierda o si soy de derecha, que si soy del Estado de México o que si soy de la ciudad, diferencias de origen entre muchas otras cosas. Podemos encontrar muchas diferencias entre nosotros, pero ¿sabes qué? Todas esas diferencias son temporales. Al contrario de todas estas realidades eternas que el Señor nos ha otorgado, que es la base de nuestra unidad, una unidad eterna y que no se puede romper. Esa unidad nos da los mismos privilegios y lugar de destino, sin excepción de personas. Es decir, ir a la presencia del Señor en su momento. Claro, tienes que arrepentirte de tus pecados y creer que Jesús murió en la cruz y resucitó
para reconciliarte con Dios, porque si no, eres un enemigo de Dios. Tienes que hacerlo. Pero podemos ver que no solo la gracia funciona para la salvación si hay arrepentimiento, la gracia también funciona para mantener la unidad en la iglesia. Y fíjate aquí cómo también se encuentran las tres personas de la Trinidad: un Espíritu, un solo Señor, un solo Dios, y que está sobre todos, por todos y en todos, por lo que Dios no hace acepción de personas. La base de la unidad es una realidad eterna otorgada por la Trinidad. Otorgada por la Trinidad. Recuerda nuestro argumento. La comunidad de creyentes debe de mantener la unidad para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, mediante lo que Él provee. Y como la unidad se basa en realidades eternas, el cuerpo que es la iglesia está constituido de diferentes partes. De hecho, si pensamos en el cuerpo humano, está constituido por células que forman tejidos. Estos tejidos forman órganos, estos órganos forman sistemas, que cada uno tiene diferentes funciones para el completo equilibrio del cuerpo. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto: la diversidad de la unidad. Versículos 7 al 13. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, que significa, sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra, el que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Esta sección tiene algunos temas de difícil interpretación, incluso de posturas diferentes. No voy a ahondar mucho en eso. Sin embargo, en nuestro versículo 7 podemos ver cómo todos hemos recibido de Cristo dones. Dones espirituales para beneficiar a la iglesia. Es decir, el Señor te ha dado capacidades y habilidades de pura gracia para bendecir a la iglesia. De hecho, esto lo puedes ver también en 1 Corintios capítulo 12, el cual únicamente leeré del versículo 4 al 7, y tú, ahí en tu casa, puedes leer un poco más el contexto en el que se desarrolla estos versículos que leeré. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Para el bien común. Por lo tanto, por lo que cada don en teoría beneficia a la iglesia local. Ese es el propósito. Y digo en teoría porque si eres creyente y no te has comprometido con una iglesia local, entonces no estás edificando a la iglesia en general. Pues reitero, los dones no son para beneficio personal. Ahora, Pablo está parafraseando el Salmo 68 que habla de la victoria del Señor o de Jehová sobre los enemigos, lo que es congruente con lo que escribe en nuestro versículo 8. Por lo tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Donde los cautivos éramos nosotros, éramos cautivos de Satanás y del pecado. Y puedo pensar que Pablo dice que es esclavo de Cristo, así como nosotros, es decir, que somos cautivos de Cristo, le servimos a Él y nos ha dado dones. Esta expresión ascendió, versículo 9, que significa, sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Jesús se hizo hombre y podemos entrecomillar la palabra bajó
al planeta donde habitó entre nosotros. Aunque algunos comentaristas dicen que esto se refiere a que Cristo se descendió al infierno, aunque me parece más congruente que es un contraste entre, por un lado, la humillación de Cristo al hacerse hombre y luego, por el otro lado, su exaltación al estar a la diestra del Padre. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Por eso pienso que es en este sentido de lo que habla nuestro pasaje, de esta humillación y exaltación, no de que bajó al infierno. Además, en el Salmo 139:15 tiene este lenguaje de las profundidades de la tierra, refiriéndose al desarrollo de David como un embrión en el vientre de su madre. Salmo 139:15. Así, su victoria no fue únicamente para salvación, sino también de tener la autoridad de otorgarnos a su iglesia dones, al igual que en la antigüedad se ganaba una guerra y todas las posesiones, es decir, el botín de guerra, el capitán lo repartía entre quienes había ganado. De esa manera Jesús también tiene autoridad para repartir y otorgar dones porque ya ha ganado, para poder llenarlo todo. Es un lenguaje similar a lo que encontramos en Efesios 1:23, lo que muestra la autoridad de Cristo y su poder universal. Como resultado, derramó sobre la iglesia el Espíritu mismo para que more allí, así como los dones del Espíritu para edificarla y hacerla madurar. Y él dio el versículo 11, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ahí está algo importante, a fin de capacitar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que vemos aquí es la manifestación específica de los dones a través de estos oficios de la iglesia. Es decir, que Dios toma a ciertos individuos en la iglesia y ellos son los dones. De hecho, la Biblia textual traduce el versículo 11 de esta manera. Y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Y aquí el apóstoles se refiere a ese grupo muy pequeño y particular que había sido elegido y autorizado personalmente por Jesús, que fueron testigos oculares de la resurrección y que estaba formado por los 12, la cual recibieron la encomienda de revelar la voluntad de Cristo a la iglesia. Me gusta lo que dice John Stott al respecto. Dice así: la autoridad de los apóstoles está preservada hoy en el Nuevo Testamento, que es esencialmente la sucesión apostólica. Profetas, los cuales tenían la función de revelar a la iglesia lo que les decía el Espíritu Santo, pues todavía no se conformaba el canon bíblico, es decir, el Nuevo Testamento. Ya existía el Antiguo Testamento. Ahora, posiblemente no estés de acuerdo conmigo en esto, pero vamos a alejarnos un poquito del texto para verlo en el contexto de la carta. Porque seguramente estás pensando, ¿y entonces por qué siguen vigentes los oficios de evangelistas y pastores maestros? Qué conveniente, ¿no? Quitas unos y dejas otros. Bueno,
contexto nos va a apoyar un poco al respecto. Fíjate lo que dice Efesios 2, 19 al 20. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Versículo 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Si construyes una casa, lo primero que haces es colocar los cimientos. No necesitamos más fundamento, por lo tanto ya cesaron estos oficios. La revelación está dada y firme en el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso es un hecho. Entonces, para nosotros como iglesia ya no existen esos oficios. Evangelistas, misioneros que proclaman por el mundo el evangelio. No lo dice el texto, pero que tienen que ser capacitados y enviados por la iglesia. Eso es algo que podemos ver en la generalidad del Nuevo Testamento, puesto que no puede haber llaneros solitarios. Y finalmente, pastores maestros. Digo pastores maestros porque es una misma función, los cuales se establecen en una iglesia local para gobernarla, es decir, dirigirla a través de la autoridad delegada por Dios en sumisión a Cristo. Esto es importante, en sumisión a Cristo para el cuidado y beneficio espiritual de la misma. Ya que los ancianos presiden la iglesia, ancianos pastores, presiden la iglesia en el nombre de Cristo y bajo su autoridad. Y primordialmente tenemos estas tres funciones: predicar y enseñar la palabra, orar y velar por el estado espiritual de las ovejas. Esas son las funciones primordiales. Tenemos que enseñar la palabra fielmente a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que la obra del ministerio no es exclusiva de los pastores y maestros, sino de toda la iglesia. ¿Quién es el que tiene que evangelizar? El pastor maestro. ¿Quién es el que tiene que enseñar? El pastor maestro. ¿Quién es el que tiene que hacer absolutamente todo en la iglesia? No, pues los pastores, que ellos lo hagan todo. No. Esto es sumamente importante, porque esa barrera que el ser humano levanta para decir que la obra del ministerio es exclusivo para una élite de algunos individuos llamados ancianos pastores, sino más bien esto es más bien un privilegio de todo el pueblo de Dios. ¿Quién tiene que predicar? También lo puedes hacer desde tu nicho, desde tu contexto. Predica, enseña. John Stott dice lo siguiente al respecto: el concepto neotestamentario del pastor no es de una persona que guarda celosamente todo el ministerio en sus propias manos y anula toda iniciativa del laicado, es decir, de quienes no han estudiado en un seminario. Ojo, yo no he asistido a un seminario todavía, sino a alguien que ayuda y alienta a todo el pueblo de Dios a describir, desarrollar y ejercitar sus dones. Eso es lo que hacemos también. Su enseñanza y entrenamiento están dirigidos a este objetivo, a capacitar al pueblo de Dios para ser un pueblo que sirve, ministrando activamente pero humildemente, de acuerdo con sus dones, en un mundo alejado y de dolor. Por lo tanto, en lugar de monopolizar él mismo todos los ministerios, en realidad multiplica los ministerios. Por lo que podemos pensar que en el ministerio de cada miembro. Cada miembro tiene un ministerio. ¿Estás utilizando tus dones? ¿Estás ejercitándolos? ¿Estás siendo de bendición? Y si lo vemos de una manera integral de lo que hemos visto hasta aquí
El Señor da dones a todos para el bien de la iglesia, así como pastores y maestros que equipan, que perfeccionan, que capacitan para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y debemos de llevarla a cabo. Aunque seas el dedo chiquito del pie izquierdo, eres parte del cuerpo y debe de funcionar en equilibrio. En el versículo 13 y el versículo 13 es la meta. Esta es nuestra meta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que maduremos espiritualmente a ese estándar, la plenitud de Cristo. ¿Lo lograremos? Definitivamente no. Pero con el pasar de los días, de las semanas, de los años, deberíamos acercarnos un poco más a ser como Jesús, un poco más. Aunque por un lado eso es difícil de medir, ya que menciona hasta que todos lleguemos. Y algunos en esta iglesia son más maduros que otros, eso es un hecho. Y si tomamos muestras al azar, seguramente diríamos, la iglesia es peleonera, porque casualmente la muestra la tomamos con aquel que está batallando con ser peleonero. O dirás, la iglesia es muy amable, porque seguramente la muestra que tomamos cayó específicamente con la persona que es sumamente amable. Y así nos podemos ir diciendo, la iglesia es, la iglesia es, la iglesia es, la iglesia es. Pero el propósito común es la madurez, que todos deberíamos estimularnos y procurarnos caminar hacia ese punto. El estándar es Jesucristo. Punto número 4. El crecimiento a través de la unidad. Versículos 14 al 16. Versículos 14 al 16. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esto es el resultado de la meta, el versículo 13. Un niño es inmaduro y crédulo. Por eso dice que podemos ser llevados para aquí y para allá por conocimiento que viene de hombres astutos y que engañan. Y mucho más si somos crédulos y no tenemos buenas bases firmes. Pero entonces, ¿cómo crece la iglesia hacia la madurez? Pablo tiene su respuesta preparada. Crece por la verdad y el amor. Lo que necesitamos es la verdad. Siempre que la hablemos en amor. Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Marcus Barth menciona esto. Él está obrando, arreglando y uniendo a todo el cuerpo. Lo alimenta a través de cada contacto, según las necesidades de cada parte en particular. Capacita el cuerpo para que crezca por sí mismo a fin de que se edifique en amor. Y como Pablo está utilizando la analogía del cuerpo, pensemos un poco en ella. Si piensas esto, los nutrientes que llegan al cuerpo entran por el sistema digestivo y el oxígeno que cada parte de nuestro cuerpo requiere es transportado por células y que se adquiere por un sistema llamado sistema respiratorio, el cual está constituido también por células especializadas y particulares. Siguiendo esta analogía entonces, si todos hacemos lo que nos corresponde, vamos a crecer.
pero a través únicamente de la relación con Cristo, de la unión con Cristo, y no únicamente por todo lo que hago, no solo el hecho de hacer por hacer. El Señor Jesucristo debe de ser nuestro motivador y no eso, simplemente trabajamos porque trabajamos y hacemos porque lo hacemos. No, es Jesucristo. ¿Cómo lo podrías hacer si no te has comprometido con una iglesia local? Si solo vienes de vez en cuando o a alguna otra iglesia local en la que estás asistiendo o medio asistiendo. Si estás aislado, no puedes nutrir a la iglesia con tus dones y ser nutrido por los demás miembros. Ahora, tengamos cuidado, porque podremos estar siendo estorbo para la madurez de la iglesia. Y si el Señor quiere, puede remover eso del cuerpo. Ahora, si los pastores están equipando, ¿qué de la grey? ¿Qué de las ovejas? Deberán estar atentos para edificarse los unos a los otros. Pero eso no se puede hacer única y exclusivamente si somos una iglesia de domingo. Si venimos y simplemente pasamos lista, yo ya cumplí, ya me voy. Se debe de hacer estando en contacto con otros miembros. Y eso es muy difícil de realizar el domingo, con 2 horas y a veces únicamente 1 hora y media, ¿no? Y esto lo puedes hacer con un contacto uno a uno, edificar, nutrir, una llamada, unas palabras de ánimo o una exhortación, o en qué puedo estar orando por ti. No únicamente preparándote con libros de teología. Claro, esto es bueno, eso es muy bueno, pero no es un aspecto exclusivo. Escúchame bien. Si te enamoras cada vez más de nuestro Señor, entonces querrás que los demás también se enamoren de Él y por tanto lo busquen. Estarás edificándonos unos a otros. Y si tú simplemente estás escuchando este audio por casualidad y estás meditando en todo eso, te ruego que puedas ver esa unidad que Dios crea y que a nosotros, como miembros de una iglesia, nos responsabiliza de mantenerla. Tú puedes ser también parte de esta unidad si te arrepientes y crees en el Señor. Medita esto. Busquemos el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23, que dice así. Evangelio de Juan, capítulo 17, 20, 23. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno. Y así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Aplicaciones sencillas. Si tienes algo que perdonar, no dudes. Ora al Señor y ve lo antes posible con Él o con ella para que preserves la unidad de la iglesia. No es fácil, pero debemos de ver los ejemplos que nos ha mostrado el Señor. Debemos de observar la palabra para ver que tenemos que mantener la unidad. Eso debe de ser tu motivación. Estamos en una unidad a pesar de que estamos constituidos por una diversidad de personas. Ora a Dios para que esto no sea un estorbo en tus relaciones dentro de la iglesia, para que dejemos de ver esas diferencias en quienes somos una familia, en quienes somos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre. ¿Cómo estás estimulando a otros hacia la madurez?
A lo mejor eres de los que muestran la verdad sin amor. Eres muy brusco al decir las cosas y te justificas diciendo, es que es la verdad, lo dice la Biblia. Claro que necesitamos la verdad. Siempre que la hablemos en amor, cuida tus palabras, cuida tus formas. Necesitamos sabiduría para hacerlo. Roguémosle a Dios que nos las otorgue. Sirve a los demás, poniendo en práctica los dones que el Señor te ha dado. Si consideras que esta es tu iglesia local o si consideras otra como iglesia local, no importa. Sirve, pon en práctica tus dones, utilízalos. ¿No sabes cuáles son tus dones? Bueno, sirve en cualquier área en tu iglesia y ve averiguándolo poco a poco. En días pasados, como parte del proceso de membresía, les decía a aquellos que tuve el privilegio de entrevistarlos, permítenos bendecirte, pero también queremos ser bendecidos por ti. Recuerda la idea principal de nuestra predicación. La comunidad de creyentes debe de mantener la unidad para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, mediante lo que Él provee. Muchas gracias. El Señor te bendiga.